tardes, señoras y señores. Como presidente del Santísimo Ateneo de Sevilla, le doy la bienvenida a todos ustedes a este acto importante para toda Sevilla. Y lo digo con el corazón grande y, por supuesto, con el espíritu mucho más. Es un día importante para Sevilla porque dos instituciones ya más que centenarias, la Universidad de Sevilla y su hijo, el Ateneo, pues están hoy perfectamente representados en esta nuestra casa, que es la de la Universidad también de Sevilla y la de todos los sevillanos. Dentro de muy pocos días, concretamente el 6 de marzo, vamos a celebrar el 131 aniversario de la fundación del Ateneo de Sevilla. Esa institución que es el Ateneo, la de todos los sevillanos, se gesta gracias a un catedrático de Geografía Histórica de nuestra universidad, que en los meses de noviembre y diciembre del año 1886 fueron invitados a visitar Carmona, concretamente la necrópolis. En esa visita, don Manuel Sala y Ferrer, nuestro fundador, se fue con sus alumnos de Geografía Histórica y con sus amigos ateneístas ilustres a visitar la ciudad y esa necrópolis. Pues bien, allí se gesta la primera junta directiva del Ateneo, que había sido una escisión de lo que anteriormente se ha llamado el Ateneo Hispalense, fundándose, como he dicho, por don Manuel Sala y Ferrer, sus alumnos y sus amigos del Ateneo, grandes ateneístas, todos ellos. Se funda el Ateneo y Sociedad de Excursiones. Posteriormente, el 6 de marzo de 1887, tiene lugar en la calle Alvareda la fundación oficial del Ateneo de Sevilla. Esta institución, como he dicho, pues no tendría la luz y el brillo que tiene si no hubiera sido por la universidad. Pero como los hechos se demuestran andando, la universidad ha estado tan vinculada y está con el Ateneo, que hoy celebramos la presentación de un libro hecho parte igual, Universidad Ateneo, Ateneo Universidad. Y nos sentimos tremendamente orgullosos, porque además, hace muy pocas fechas, tuvimos la oportunidad de sacar nada más y nada menos que la cabalgata Reyes Magos desde la Universidad de Sevilla. El pórtico más maravilloso que le puede poner la ciudad a su cabalgata de Reyes Magos, que cumplió 101 años. Ellos, nada más y nada menos, que ceden la sala rectoral, que es donde se nombra al rector de la Universidad de Sevilla. Yo por eso, y tengo aquí la presencia de don José Beltrán Fortes, director de la editorial de la Universidad de Sevilla, persona que me acompaña, darle las gracias y transmitirle todo el cariño a nuestro rector, a don Miguel Ángel, y además felicitar a la Facultad de Derecho, que acaba de cumplir 500 años. Yo pido para la universidad un fuerte aplauso. Tener este hecho es importante para todos nosotros. Aquí me acompañan personas de la categoría de don Juan, que está como vocal de la sección de Historia, don Juan Ortiz Villalba, por supuesto, conocido de todos ustedes, un hombre que es profesor en Instituto de Sevilla, lo hace maravillosamente, y el tema lo conocen perfectamente, que vamos a tratar en el día de hoy. Es un libro que ha escrito nuestro amigo don Francisco Javier Almarza Madrera, titulado La Aeronáutica en Sevilla, Ciencia y Espectáculo en los siglos XVIII y XIX. Le preguntaba antes si él trataba en el libro el tema del aerostato que vino a Sevilla, como aeropuerto terminal que se quiso inaugurar. Me ha dicho que no, que lógicamente él trata nada más hasta el siglo XIX. Bien, a don Francisco Javier Almarza Madrera lo va a presentar don Manuel Castillo Martos, catedrático emérito de Historia de la Ciencia de nuestra querida universidad. Como ven ustedes, toda está aquí representada magníficamente. Bueno, tenemos también la representante de la Fonoteca Municipal, que tanto ha colaborado en este libro. Don José Beltrán Fortes, como he dicho antes, es director de la editorial de la Universidad de Sevilla, y también nos acompaña el autor, uy, se yo estoy muy lejos,
Don Francisco Javier Almanza Madera. Muy bien, siempre tan modesto. Un hombre que yo sé que su entrega y generosidad es para la fototeca y hemeroteca, que está aquí perfectamente representada. Muchas gracias por esa labor que realizan todos los días en ese sitio, y siempre tendré el recuerdo de don Alfonso, nuestro Alfonso, que siempre está entre todos los que lo conocimos, porque él fue el que inauguró realmente la fototeca de nuestra querida ciudad, esa fototeca que la mantiene gracias al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que lo hacen maravillosamente. Pues bien, este libro de la aeronáutica en Sevilla, Ciencia y Espectáculo en los siglos XVIII y XIX, como he dicho, es el nexo, el premio de historia, el nexo de unión entre el Ateneo y la universidad. Por eso nos sentimos muy orgullosos de que se presente este libro. Concretamente es el que hace el premio 11, Premio de Historia Ateneo de Sevilla. Yo sí quería destacar, antes de cederle la palabra a don Juan Ortiz Villalba, el esfuerzo que hace el Ateneo para poder presentar este libro. Esto tiene lógicamente un coste, y como todos ustedes saben, el Ateneo es una sociedad cultural pobre. Todo lo que hacemos lo hacemos gracias al esfuerzo, al empuje y al corazón de directivos. Aquí tenemos a doña Mila, que lleva la sesión de acción social. Muchas gracias, doña Milagrosa, o al mismísimo tesorero que nos acompaña en el día de hoy, el señor Pérez. Muy bien. Nos acompaña también don Julio Serrano Carranza, que es coronel del Tablada. Muchísimas gracias, mi coronel, don Julio, por venir a este acto. Está también don Luis, que es del Anaquel de Pizzapo. Muchas gracias por la presencia de tantas personas tan queridas aquí, tantos ateneístas que nos acompañan. Bueno, el tesorero estrena su cargo, como Mila también lo hace, bueno, en las sesiones correspondientes, y es para mí un honor que estén aquí. Bueno, pues yo ya le voy a ceder la palabra, porque estamos todos ansiosos de escuchar al autor. Vamos a escuchar en primer lugar a don Juan Ortiz Villalba, para que nos hable acerca de este libro, La Aeronáutica de Sevilla, Ciencia y Espectáculo en los siglos XVIII y XIX. Cuando quiera. Señor presidente, queridos amigos de la mesa, señoras y señores, una breve palabra. En primer lugar, para agradecer a todos ustedes la asistencia aquí esta tarde, un poco revuelta, ya era tiempo que viniera la lluvia, ¿verdad? Y ha venido en estos momentos, bienvenida sea. Gracias también, antes que nada, al autor, al investigador, porque las horas de trabajo, la inversión incluso económica que un investigador hace para llevar a cabo un trabajo de investigación como este, eso no está pagado por nada. Así que muchas gracias. Esto es una muestra de cómo se investiga en Sevilla, cómo se investiga en las universidades de Sevilla y en otros ámbitos que no son solamente la universidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a la editorial Universidad de Sevilla por el buen hacer. Creo que nos estamos superando, creo que los últimos libros han ido a mejor en todos los sentidos, en el sentido material ya de la edición. Le hemos dado una cochura de 2 años este libro, Francisco Javier, pero tú sabes que no ha sido en vano. Él ha sido un hombre muy constante, muy trabajador, muy modesto, como ha dicho el presidente. Nosotros le hemos hecho algunas demandas para que, en fin, el libro llegara al máximo de aficionados a la historia. Los dos aspectos que tiene el libro, la parte que tiene de ciencia y técnica y la parte que tiene de espectáculo. Yo no voy a adelantar nada del contenido que es tan interesante y sobre el cual luego hablará el profesor Castillo y el propio autor. Gracias a Manuel Castillo, a nuestro gran amigo, que ha estado en toda esta costura y que está aquí presente y que nos va a comentar el libro. Y gracias, sobre todo al presidente de la Ateneo. Tengo que decir esto porque en estos años últimos, y no son años ya, son lustros que corren de crisis económica y de recortes en los presupuestos de todas las instituciones, de casi todas, contra viento y marea, el presidente ha estado por mantener este premio de historia. Este premio de historia de Ateneo de Sevilla, que no voy a decir que sea un regalo que hace el Ateneo a la universidad, es un servicio que hace el Ateneo encantado a la Universidad de Sevilla, con la que le unen tantos lazos, y al público en general. Ya tenemos el
12 premios de historia, que correspondía a 2017, ya tenemos los ejemplares que se han presentado y en breve semana fallaremos el 12 premios de historia. Le daremos pues, la costura que se merezca para tener un libro, por lo menos de la calidad de este, ¿verdad? Procuraremos mantener la altura, que sea una obra amena, instructiva, seria y rigurosa al mismo tiempo. Y miren ustedes, quiero decirles que encontré un dato en el libro que a mí me pareció especialmente interesante, y es que en esa Sevilla del siglo XIX, que es más inquieta de lo que muchos creen y más avanzada de lo que muchos piensan, en esa Sevilla llegaron a formarse dos sociedades capitalistas para financiar experimentos aerostáticos, que eso era un riesgo además que en los dos casos, en fin, se frustraron las expectativas, pero había gente inquieta, había gente avanzada, había gente atrevida y osada. Dicen que la historia es de los osados, ¿no? Y claro, en la última de estas sociedades, y ya me contradigo, voy a decir algo del libro, ¿verdad? Pero tengo que decirlo porque me encuentro que uno de los principales accionistas era nada más y nada menos que el presidente del Ateneo. Era nada más y nada menos que don Augusto Plasencia, conde de Santa Bárbara, que acababa de ser elegido. Si el Ateneo se fundó en 1886-87, después del primer curso en que fue presidente don Manuel de Sales y Ferrer, pues entró el conde de Santa Bárbara, que no era ni más ni menos que un inventor, al que el rey había premiado por sus inventos en la artillería con el título de conde de Santa Bárbara. Pues sí, señor, el presidente del Ateneo era en aquel momento uno de los accionistas de esa sociedad que estuvo detrás del experimento de don Juan Carreró, del que hablarán ahora tanto el presentador como el autor. No tardaría, era un hombre a la moda, no tardaría en ser alcalde de Sevilla también en 1890, después de dejar el Ateneo, la presidencia del Ateneo. Y no digo más, sino que muchas gracias al autor en primer lugar y a todos, muchas gracias. Muy bien. Campaña, eso fue exactamente, y por eso le dieron el título, efectivamente, por la reina regente, le dieron el título de el conde de Santa Bárbara. Bien, a continuación hace uso de la palabra para hablar, lógicamente, de los vínculos y de por qué se gesta este libro, don José Beltrán Forte, que es director de la editorial de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. De la mesa, miembros de la Junta Directiva del Ateneo, ateneístas, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a Alberto Máximo Pérez Calero por ese recuerdo que ha hecho, y es cierto, de la vinculación histórica que el Ateneo en su propia fundación tuvo con la universidad a través de la figura fundamental de Sales y Ferrer, que era catedrático de nuestra universidad, y en ese sentido esa vinculación siempre ha estado constante entre las dos instituciones, el Ateneo y la universidad, y se plasmó en su momento pues, en estos libros que de forma conjunta editamos, premiamos desde el Ateneo y que se denominan pues, los premios de historia del Ateneo de Sevilla, que es una de nuestras colecciones, y yo personalmente una de las colecciones más preciadas de nuestra editorial Universidad de Sevilla, antiguo secretariado de publicaciones de la universidad, como todos lo conocerían, hasta el año 2015, en que se transformó en nuestra editorial actual. Es, como digo, una de las colecciones más preciadas porque, como se ha dicho aquí justamente, refleja lo que es esa vinculación entre estas dos instituciones de tan largo recorrido en la historia de Sevilla y que han alumbrado lo que la cultura y la investigación y la docencia, en el caso nuestro, pues han sido en Sevilla. Si lo comentaba el presidente de Ateneo, se van a cumplir ahora 131 años de la historia de nuestro Ateneo. Bueno, pues también la Universidad de Sevilla ha superado ya los 5 siglos de historia. Él recordaba a la Facultad de Derecho cómo este mismo año está conmemorando esa efeméride de su 500 aniversario, y nosotros también modestamente en nuestra editorial Antiguo Secretariado este año también pues conmemoramos el 80 aniversario, porque se creó en una época ciertamente no muy sosegada, en 1938, pero en aquel arranque, bueno, en unas circunstancias difíciles, fue el origen de lo que ahora es una de las grandes universidades, creo yo, y lo digo sin pudor porque
yo estaré en tiempo y, lógicamente, el que hoy la Universidad de Sevilla tenga esta editorial que está, creo yo, comparable a cualquier otra editorial universitaria de las grandes universidades de España, incluso a nivel internacional, es fruto no tanto mío, lógicamente, sino de aquellos que han precedido en este camino, en este largo camino. Y en ese largo camino debo destacar precisamente al profesor que está sentado a mi derecha, don Manuel Castillo, que fue también director del entonces secretario de Publicación hace ya algún tiempo, y que en ese sentido pues, es el ponente de lo que ha sido pues, esa labor que la hora editorial Universidad de Sevilla tiene en la vida intelectual y en la vida cultural y en la vida editorial de nuestra ciudad. Y a través de nuestra ciudad, pues en la propia España y a nivel internacional. Esta mañana, por ejemplo, presentábamos también un libro escrito en inglés por un prestigioso colega de nuestro presidente, el profesor Castiñeiras, que tendrá una difusión mundial porque está auspiciado por el laboratorio de Gransen y lo hemos editado en nuestra editorial, y en ese sentido es ejemplo de esa vocación de internacionalidad que tenemos desde la Universidad de Sevilla, como no podía ser de otro modo desde una institución universitaria como la nuestra. Por lo tanto, ya les digo que mi agradecimiento a las palabras que nuestro presidente del Ateneo ha expresado al inicio de este acto, y digo nuestro porque yo también soy ateneísta, y en ese sentido, pues como la canción dice, tengo el corazón partido en este caso, entre lo que es mi condición de ateneísta, lógicamente, y mi condición de miembro de la Universidad de Sevilla, y en este sentido estoy aquí representando, como se decía, al propio rector, a la propia Universidad de Sevilla a través de la editorial. Hace 2 años, en otoño del 2016, en este mismo lugar y en estas mismas circunstancias, presentábamos el anterior premio Historia Ateneo de Sevilla, en su 10ª edición, y 2 años después, no de una manera matemática, pero sí en el año 2018, con esa cochura, como decía Juan Ortiz, necesaria para que este libro, como ahora se dirá, por los que realmente tienen protagonismo hoy aquí, que son el profesor Castillo y el propio autor del libro, Francisco Javier Almarza, bueno, pues diseccionarán lo que es la importancia de este libro, un libro que se incluye dentro de esta línea que tiene esta colección de premios del Ateneo, que es de alta divulgación histórica, algo que es necesario para lograr una verdadera proyección social de lo que es la historia. Es decir, que muchas veces las publicaciones de historia han sido demasiado elitistas, podríamos decir, y en ese sentido la vocación de estos premios, auspiciados por el Ateneo desde un principio, ha sido que logren pues, una mayor difusión a nivel social, y en este sentido esa divulgación, esa alta divulgación científica en la que se conjuga, como decía también el querido amigo Juan Ortiz, bueno, pues el prurito científico más intenso, la documentación más exacta, pero a la vez pues el bien escrito, en una prosa que sea fácil de entendimiento para todo el mundo. Esa difusión, esa divulgación es bueno, pues una seña de identidad de los diferentes títulos que van en cierto modo jalonando esta colección, que ya les digo que es una de mis preferidas por las razones que voy desgranando aquí. Por lo tanto, ya les digo, para mí es un privilegio poder ocupar en estos 2 momentos, en el 2016, octubre del 2016, y ahora aquí, en febrero del 2018, el estar representando a la universidad en la presentación pública de lo que es el resultado de aquel premio concedido, en este caso, a don Francisco Javier Almarza, y que, como se decía aquí anteriormente, pues en cierto modo ha ido como increciendo, al menos. Bueno, pues yo tengo esa sensación de que cada vez se está logrando pues, una mayor calidad, ya no solamente en el fondo, sino también incluso en la forma, esa bella cubierta que encubre el libro, que encubre esa prosa que luego se desarrolla en su interior. Yo intentaré ser breve, porque ya les digo que el protagonismo en este caso no es de nosotros 3 que ocupamos el centro, sino de los 2 profesores, de los 2 investigadores que están en el extremo de la mesa y que son los que en cierto modo nos tienen que desgranar la importancia de este libro dentro de lo que es la producción histórica sevillana, además en este caso. Aquel libro que les comento de hace 2 años tenía que ver con Fernando el de Antequera y Leonor de Alburquerque, por lo tanto era un tema también andaluz, pero lógicamente no tan vinculado a Sevilla como esta obra que hoy presentamos, la aeronáutica en Sevilla en los siglos XVIII y XIX, y que por tanto para nosotros como sevillanos pues tiene también un atractivo añadido en cuanto que a través de esa historia de la aeronáutica, como dice el propio autor en el prólogo, se va haciendo una historia de Sevilla de esos siglos tan importantes como fueron el XVIII y el XIX.
sí que les tengo que decir algo sobre la editorial. La labor fundamental de una editorial universitaria es lograr la proyección social, la transmisión del conocimiento que se genera dentro de la propia universidad y no solo dentro de la propia universidad. Los antiguos secretariados, los servicios de publicaciones, si originalmente estaban sobre todo vinculados a esa función de que fueran una correa de transmisión de ese conocimiento del profesorado de la universidad, progresivamente se han ido convirtiendo en lo que son ahora verdaderas editoriales, que no solamente amparan lo que es la investigación del profesorado de su propia institución madre, sino que amparan cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de publicación en la que cabe destacar sobre todo la calidad. Y esa es lo que rige, en cierto modo, a todas las editoriales universitarias y en concreto a la nuestra, la que yo puedo decir. Ya digo, es un largo camino de 80 años que se cumplen en este 2018, desde aquel 1938 en que se fundó el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, y en estos 80 años pues se ha producido mucho, son varios miles de títulos de libros organizados en colecciones, de las cuales estamos muy orgullosos porque en el año pasado, del 2017, recibimos el sello de calidad. Por vez primera se ha hecho una convocatoria a nivel nacional de las colecciones universitarias y la Universidad de Sevilla ha recibido 4 sellos de calidad para otras tantas colecciones, y en ese sentido pues ha sido la editorial que ha recibido más premios, podríamos decir, a nivel nacional, puesto que también una de esas colecciones ha recibido la mención de internacionalidad. Es un simple dato, pero que yo creo que es exponente de todo un proceso, unos protocolos que se han ido depurando con el tiempo y que hacen que las publicaciones que tienen el sello de la editorial Universidad de Sevilla ahora, anteriormente el secretariado, pues un marchamo de calidad, estén o no en las colecciones con sello de calidad, pero sí que detrás de lo que son esas publicaciones, pues lógicamente hay un proceso de producción, ya digo, no solamente en la forma, sino también en el fondo, que afecta a esa relación tan trascendental entre las propias editoriales, entre el equipo técnico de la editorial y los propios autores, que son, en cierto modo, los que sustentan la vida de cualquier editorial y también de esta editorial universitaria. Voy a ir abreviando. Destaco también la oportunidad, ya digo, de la edición de esta obra, por ser un tema sevillano, un tema de importancia, un tema en el que el autor, pues como ya se dirá ahora, tiene una tradición en la investigación de estas cuestiones referidas a la aeronáutica sevillana en momentos más recientes y que ahora ha retrotraído a estos siglos XVIII y XIX. Y debo destacar también pues, a otros miembros de la Universidad de Sevilla que formaron parte de aquel jurado que premió esta obra, entre los cuales, aparte del presidente del Ateneo, aparte de Juan Ortiz como vocal de Historia y Geografía, la Junta Directiva del propio Ateneo, yo mismo, pues formaron también parte los profesores Leandro Álvarez, del área de Historia Contemporánea, y Emilio José Luque, del área de Historia de América. A ellos también nuestro agradecimiento, en nombre también del Ateneo, por aquella participación en el jurado del que salió pues este premio que hoy estamos aquí presentando. Yo no voy a entrar a tratar el libro, pero no me resisto, como Juan Ortiz ha dicho, de un pequeño apunte, y es que el primer apartado que trata el primer vuelo de un globo aerostático que ocurre en Sevilla en 1796 se hace con motivo de la visita de Carlos IV durante 11 días aquí alojándose en el Alcázar. El año pasado organizamos con el Alcázar una jornada sobre Francisco de Bruna, un personaje desconocido, teniente de alcaide en los últimos decenios del siglo XVIII, y él fue, si no, como dice él también en el libro, no hay documentación que hubiera vinculación de este personaje con aquella actividad del globo, sí que en aquel marco al que nosotros dedicamos estas jornadas del año pasado, que serán publicadas en breve, que reivindicaban también la figura de Bruna en aquella Sevilla finisecular del siglo XVIII. Ya les digo que en ese contexto se desarrolla, como dirá él seguramente, el primer vuelo de un globo aerostático en Sevilla en 1796. Un 28 de febrero, por lo tanto, dentro de 2 días. La efeméride coincide curiosamente con nuestro Día de Andalucía y en 1796, pues hace, ¿cuántos años? Habría que hacer la cuenta, yo de matemáticas soy muy malo, pero hay una efeméride que considera precisamente dentro de 2 días.
y en ese sentido es una anécdota que tampoco hay que olvidar. El primer globo que vuela, como dirá él, en Sevilla lo fue dentro de 2 días, en ese aniversario que ahora no conocemos. 222 años. Y voy termino. También la difusión que tienen estos premios. Ya les digo, yo conozco porque hace 2 años, el 15 de febrero, cumplieron los 2 años que yo me ocupo de la dirección de la editorial, y en estos 2 años ya les digo que he tenido la oportunidad de asistir a la gestación de estos 2 libros, aquel de Fernando el de Antequera, del que hemos tenido que hacer una segunda edición ya, porque se agotó. Y yo creo que este se agotará antes incluso de aquel de Fernando de Antequera. Y estaremos posiblemente en este mismo año 2018 haciendo una segunda edición de este magnífico libro, La Aeronáutica en Sevilla, que, bueno, pues que tenemos el privilegio, y yo destaco especialmente el privilegio de estar hoy aquí sentado en esta presentación pública que hace el Ateneo, y al que felicito también por la colaboración con la universidad, y al que le pido que la continúe haciendo en muchos años. Antes de ceder la palabra al presentador, don Francisco Pérez Morón, usted habrá tomado nota de que este premio tiene una tradición y un marchamo, como ha dicho don José, muy importante. Habrá que sacar dinero de donde podamos. Es el mejor dinero que gasta el Ateneo, Muy bien. Son muchos los premios que el Ateneo otorga, y este es uno que le da, pues eso, el laureado y el cariño para todos los sevillanos. Bien, pues tiene la palabra a continuación el profesor don Manuel Castillo Martos, catedrático emérito de Historia de la Ciencia de nuestra querida universidad. En primer lugar, y sin retórica, quiero agradecer la amabilidad que han tenido tanto Juan Ortiz como Javier de designarme para que sea yo uno de los que presenten la obra de Javier y a su vez la personalidad del autor. Agradecer también al presidente del Ateneo, Alberto Máximo, con el cual ya pues, hemos tenido más que una relación en tiempo pasado, y como no a mi amigo José Beltrán, por las palabras tan cariñosas que me ha dedicado en mi anterior cometido como director de lo que era Secretariado de Publicaciones. Muchas gracias. Bien, y ya sin más preámbulos voy a entrar a comentar el libro, pero muy brevemente, puesto que yo siempre pienso que en la presentación de una obra el protagonista es el autor del libro, los demás, en todo caso, podríamos llegar, y voy a usar un símil taurino, peón de confianza. Y eso es lo que yo voy a hacer esta noche, el peón de confianza del matador de toros realmente, que es Javier Almaz. Bien, cuando comenzamos a hablar de los vuelos aerostáticos, se puede considerar que esto es el preámbulo de lo que después va a ser ya la aeronáutica con mayúsculas, los vuelos ya pilotados en aviones. Pues bien, eso no es algo que surja en la época que nosotros vivimos ni en la que está contemplado en el libro, puesto que ya el afán de volar, el sueño de trascender y de ir en contra de la caída de los graves, es decir, hacia abajo, sino ir hacia arriba, ya es hasta en los primeros tiempos. Incluso uno de los primeros mitos que existen en la historia en este aspecto es el mito de Ícaro, cual, como sabemos, Ícaro, hijo de Dédalo y de una esclava Minos, llamada Náucrate. Entonces, Dédalo había enseñado a Ariadna cómo podría Teseo encontrar su camino en el laberinto. Y tras haber dado muerte Teseo al Minotauro, Minos, irritado, encerró en el laberinto a Dédalo y a su hijo. Pero Dédalo, a quien nunca faltaban recursos, fabricó para Ícaro y para sí mismo unas alas, las fijó con cera en los hombros de sus hijos y de él mismo, y ambos emprendieron el vuelo. Respecto a la finalización del vuelo hay dos versiones. La que hoy nos trae aquí es que Ícaro no hizo caso al padre, que le dijo que no volara en exceso ni tampoco demasiado bajo. Sin embargo, él pues siguió subiendo y entonces llegó cerca del sol, derritió la cera de las alas y cayó en las aguas de lo que hoy día es el mar que se llama de Icaria, que es el que rodea la isla de Samos. Bien, hay una coincidencia en la fecha,
y es que, como bien ha dicho Pepe Beltrán, que me ha antecedido en la palabra, que fue en 1796 con la festividad, vamos, con la llegada a Sevilla de Carlos IV, cuando va a ser la primera demostración de globo aerostático. Sin embargo, 4 años antes, en 1792, va a haber el primer vuelo en globo en Sevilla, porque se hacen unas pruebas que van a salir de arriba de unos tejados que estaban en una de las viviendas. Y casualmente, digo casualmente porque no creo que se pusieran de acuerdo, José Luis Proust hace ese mismo ensayo en Segovia. Tengan en cuenta que José Luis Proust en la época era uno de los químicos franceses más afamados. Incluso estando en Segovia, en la Academia de Artillería de Segovia, es donde él, mediante sus investigaciones, va a llevar a cabo y va a definir una de las leyes que van a ser después, podemos decir, la base fundamental para que la química se convierta en ciencia independiente a partir de los trabajos de Lavoisier. Pues bien, Proust daba clase en esta academia y además había una serie de sesiones que eran públicas. Y dice así: porque además de los subtenientes e individuos que el rey designase, podían asistir personas decentes de cualquier sexo con solo solicitarlo. La ciencia que practicaba Proust, es decir, la química, además de ser útil para la artillería, supuso un avance en los conocimientos de las propiedades de los gases que eran esenciales para el uso de los globos aerostáticos. Así pues, estaba Proust asentado en Segovia y alternó los trabajos docentes e investigadores de la química con la aerostación, construyendo en esta ciudad modelos experimentales para observación aérea artillera. A este respecto, el coronel de artillería de entonces, José Cordera Descárrega, actuó en el campo de tiro de San Pedro por primera vez en España en la corrección del tiro desde helicóptero. Esto fue en el año 1962. Un amigo de juventud de Proust, concretamente Pilat de Rosier, otro químico famoso, le propuso cruzar el Canal de la Mancha en globo, pero Proust desistió porque usar aire caliente e hidrógeno era sumamente peligroso, y aceptó, pues ese vuelo terminó trágicamente. Pero en Segovia, Proust construyó un globo, parece ser que con la ayuda de su mujer, y el 8 de noviembre de 1792, con 2 oficiales del colegio, se trasladaron al Escorial e hicieron al rey, el día 14 de ese mes, una demostración de sus posibilidades de observación fija y móvil con los medios proporcionados por el conde de Aranda. En esta ocasión, Proust estuvo acompañado por 3 oficiales y 2 cadetes, así que con ello el colegio de Segovia se va a unir al Colegio de Aerostación en España y en el resto de las academias de Europa. El hecho del vuelo no solamente queda englobado en lo que es la ciencia. Ya en el libro que estamos presentando, Javier, con suma maestría, ha sabido compaginar lo que era la aerostación como ciencia y lo que era como espectáculo público. Pues bien, también hay un aspecto importante que lo resalta también Javier, y es en la literatura. Por ejemplo, ya aparece en el Quijote el famoso episodio del vuelo del caballo ese volador que denomina Cervantes clavileño. Era un tema habitual de los caballos voladores, por otra parte, en los libros de caballería de la época cervantina, y parece tener su origen en un relato de las 1001 noches. Y el capítulo al que me refiero del Quijote dice así: clavileño el alígero, cuyo nombre conviene con el ser de leño y con la clavija que trae en la frente y con la ligereza con que camina. Con la clavija que, volviéndola a una parte o a otra, el caballero que va encima le hace caminar como quiere, o ya por los aires, o ya rastreando y casi barriendo la tierra. Cervantistas, estudiosos de la obra de Cervantes, concretamente del Quijote, hay algunos que se hacen la siguiente interrogación: ¿hace memoria Cervantes del primer vuelo de la historia con Ícaro y Dédalo, como he comentado antes? ¿Es Cervantes, continúa con otra interrogación los cervantistas,
¿Es Cervantes un antecesor de Leonardo da Vinci? En fin, ahí quedan estos datos. Sin embargo, hay una obra reciente, o sea, de hace 20 y tantos, 30 años, no llega, de José Saramago, que se titula Memorial del Convento, cuyo título, van ustedes a pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos ahora mismo tratando? Pues miren, en este libro, Saramago, aproximadamente en una decena de páginas, habla de una pasarola que fue precisamente ya en el año 1709. Fue ideada por Bartolomeu Lorenzo de Gusmão. Saramago no tiene recato en poner en ese apartado, en esos párrafos, el nombre de Bartolomeu Lourenço. Claro, él no pone de Gusmão en el libro este Memorial del Convento, pone solamente el primer apellido. Y voy a decir muy sucintamente lo que en él se habla. Dice que el rey llevaba 11 años esperando subirse a la máquina voladora que Bartolomeu le había dicho que estaba construyendo. Cuando le pregunta que cuándo iba a volar sobre esa máquina, le dice: no se preocupe, majestad, que un día volaremos. Pues bien, por esa unión que le unía al rey con este inventor, con este cura, lo nombra hidalgo capellán de su casa. Estaba el cura viendo a ver cómo podía idear la máquina voladora y dice Saramago: un día el cura vio cómo una gaviota estaba desgarrada de sus hermanas y se quedó parada sobre el alero de su casa. Este vio que la sustentaba el viento, que soplaba, y el cura murmuró: bendita seas, ave, y en su corazón se encontró hecho de la misma carne y de la misma sangre. Sintió un escalofrío, como si le estuvieran haciendo plumas en la espalda, y al desaparecer la gaviota se vio perdido en el desierto. Él seguía pensando sobre cómo podía construir esta máquina, esta pasarola, ¿verdad? De forma que la construyó en forma de una ave gigantesca, de alas abiertas, cola en abanico, cuello largo, la cabeza aún por trabajar, y no sabía si iba a ser cabeza de halcón o de gaviota, dice Saramago. Dice, continúa Saramago diciendo: le enseñó este prototipo de máquina voladora al músico que había en esos parajes, que era Domenico Scarlatti, el cual se acercó a la pasarola, que se equilibraba sobre unos puntales a los lados. Pasó las manos sobre una de las olas como si fuese un teclado, y toda el ave vibró. A pesar de su gran peso, osamenta de madera, laminillas de hierro, mimbre entrelazado, y dijo: si hay fuerza que levante esto, es para que el hombre ya nada hay imposible. Al ver que las alas eran fijas, dijo: ningún ave puede volar sin batir las alas. A las que el ayudante de Bartolomé, un tal Baltasar, respondió que basta tener forma de ave para volar. Y el cura apostilló: el secreto del vuelo no está en las alas. De forma que él pues va a construir la pasarola y tiene esta forma aproximadamente. De forma que el cura y su ayudante, juntamente con la novia de Baltasar, según dice Saramago, una tal Blimunda, subieron los tres a la pasarola. Dice que es curiosa la cuestión que tiene, porque aquí no emplean un gas, como era una de las problemáticas mayor que tenía la aerostación en la época que trata Javier en su libro, puesto que normalmente iban a usar el gas hidrógeno, el cual es sumamente peligroso su uso, sino que hay que usarlo con muchísima precaución y en unas condiciones, evidentemente, normalmente no eran las que reunía el recipiente en el cual iba a ser almacenado para los vuelos aerostáticos, como muy bien describe Javier en su libro. Pues bien, estos tres se montan en la máquina, comienzan a subir y de buenas a primeras comienzan a ver cómo el vuelo pues se va distanciando.
Pero, por otra parte, la máquina voladora no se hizo solamente por una intuición o un capricho de este hombre. Este hombre, Bartolomeu, era perseguido por el Santo Oficio porque tenía fama de hechicero, de enigmático, de supersticioso. Entonces, para huir del Santo Oficio es para lo que se construye la máquina voladora, según dice Saramago. Y dice, para ver lo alto que era, que ya habían perdido de vista, no incluso la ciudad de Lisboa, y por lo tanto ya no podían ver el Santo Oficio. Pero no obstante, la máquina cayó a tierra, lejos ya de Lisboa, y ahí pues termina la peripecia de esta máquina voladora. Por otra parte, tengo que entrar en el contexto histórico en el que se habla en este libro de la aerostación en Sevilla. Estábamos en el siglo XVI, puesto que el primer vuelo va a ser ya a la última década del siglo XVIII. El siglo XIX en España es un periodo crucial y está marcado por unos cambios y transformaciones en 4 órdenes fundamentales, como ven ustedes ahí. En la política no hace falta decir que era pues la época de las invasiones napoleónicas y el reinado de Fernando VII, reinado de Isabel II, el sexenio revolucionario que termina con la restauración monárquica en 1875. Quiero decir, y esto va a ser un anticipo, no sé si Javier me lo va a perdonar, pero voy a decir que tiene hecho un magnífico trabajo sobre la aeronáutica en Sevilla, precisamente en la época de Isabel II, en el periodo isabelino. Yo pues le he animado y le sigo animando para que le dé ya forma de libro a la imprenta de esa fenomenal investigación. Digo que la conozco muy a fondo, puesto que fue motivo de una tesis doctoral, en la cual pues tuve a la vez del placer y el honor de estar en el tribunal que la juzgó, y no hay que decir que salió pues con sobresaliente cum laude, como no podía ser de otra manera. Bien, con respecto a lo que nos habla Javier de la ciencia, quiero decir que en esta época la educación y la cultura eran los que estaban sentando las bases de la reforma educativa. Concretamente, en el año 1847 va a haber la principal reforma que se va a hacer en el siglo, y se produjo a través de la ley que va a emitir el ministro de Fomento de entonces, Claudio Moyano, que intentaba mejorar la situación. España era uno en esos momentos de los países con una mayor tasa de analfabetismo, y organizó la educación en los 3 niveles que han llegado hasta hoy: la enseñanza primaria, enseñanza secundaria o enseñanza media, como se llamaba los que hemos ido al instituto a hacer bachillerato, incluso preu, y después ya estaba la enseñanza superior o enseñanza universitaria. Bien, y ya para ir finalizando yo mi intervención, voy a hablar de un capítulo que Javier le presta especial atención, y yo creo que con sumo acierto, porque era cómo había y cómo se podía y con qué gas había que llenar los globos, o sea, la parte que tenía el globo para poder después subir, ¿verdad? Aquí pongo 2 ilustraciones que podrán ustedes ver en el libro acerca de cómo, aparte de decir todo lo que conllevaba la parte de espectáculo público que tenían estas demostraciones, yo creo que ya en este siglo, ya entrado el siglo XIX, estas experiencias de cuestiones tan novedosas como era la aerostación se hacía con reminiscencias de lo que se hacía en siglos anteriores, que eran las demostraciones palaciegas hacia la aristocracia o los nobles, los cuales pues los hombres de ciencia que tenían mecenas en la nobleza o en la aristocracia, cuando hacían algún descubrimiento importante, sabemos que se reunían en salones, si eran experiencias que se podían hacer en locales cerrados, o bien al aire libre en plazas donde podían asistir el público en general, pero siempre patrocinados por la aristocracia y la nobleza. Yo creo que aquí, en este caso, lo que se hacía era como espectáculo público para demostrar a la ciudadanía los avances que se estaban haciendo en una determinada ciencia o en una determinada técnica, como era elevar objetos muy pesados hacia el aire, lo que se pensaba que era algo imposible antes. Bien, hay un aspecto importante, y es ya en 1823 hay una mujer
que se va a involucrar en la cuestión esta de la aerostación. Ya lo que voy a decir está todo reflejado en el libro que hoy nos ocupa. Y se trata de Virginia Kossow, que precisamente en un día del Corpus Christi de Sevilla, en el año 1823, va a hacer una demostración aerostática en un globo. De esta noticia se va a hacer eco el Diario Constitucional de Barcelona, que dice que está tomada de un periódico, pero según dice Javier, ese periódico no aparece, no es nombrado por este diario, pero por lo menos, mira, tiene, podemos decir, la honra de decir, la noticia no es nuestra, sino que está tomada de un periódico de la ciudad de Sevilla. Hay un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención y que creo que adorna un poco la literatura, tanto científica como de espectáculo, que dice Javier. Y yo creo que lo hace con motivo de ir distrayendo un poco la mente del lector para que no solamente esté indicado sobre la cuestión de ciencia, sino también un poco lúdico. Y es un capítulo que denomina Aeronautas y Toreros. Claro, en esto, cuando yo leí esto, digo, caray, pues tienes razón porque, según se decía en la época, los que se montaban en globo y los que se ponían delante del toro tenían peligro de muerte, porque raro era el vuelo aerostático que no terminaba o con unas lesiones importantes o incluso sin poder contar lo que habían visto y cómo lo habían pasado. Y viendo esto me acuerdo de una célebre frase de Orson Welles, cuando le preguntan que cómo es aficionado a los toros y el cine, que qué ve entre ambas artes. Y dice, pues miren ustedes, la diferencia esencial es que el torero muere de verdad. Y efectivamente es la realidad, que el que se montaba en el globo moría, pero moría de verdad. Hay otro aspecto curioso importante, y es que no solamente se ve reflejada Sevilla en este libro, sino también, por supuesto, España en general, pero particularmente Andalucía, y en Andalucía la provincia gaditana, puesto que hace mención a Cádiz, a Sanlúcar, a Jerez y al puerto de Santa María, de varias personas que han hecho el vuelo aerostático en estas ciudades con motivo de festividades de ellas. Uno de ellos, que fue el primer aeronauta español, fue Manuel García Rosso. Y precisamente a este personaje que se va a montar en el globo, Mariano José de Larra, le dedica uno de sus artículos costumbristas. Y en él hace una historia de la aerostación. O sea que Larra, tan prolífico y tan diverso en esa materia, no le escapaba la modernidad, es decir, lo que se estaba haciendo en esos momentos en el país. Y en 1847, en el inicio, los primeros días de la Feria de Abril, tengan en cuenta que fue este año, un año realmente fastidioso para pensar que se podía inaugurar una feria, porque era un año en el cual el país tenía una carestía alimentaria importante, carecían de los medios más básicos de la comida, como era el pan, por ejemplo. Sin embargo, ese año se inaugura la feria y va a ser este personaje que ven ustedes ahí, Arban, en un globo. Está dibujado con ese sombrero que ven ustedes en la mano como señal de que era una persona bastante elegante. También hay en el libro una relación de varios personajes que ascienden en globo en Sevilla. Por ejemplo, Pedro de Montemayor, de Enrique Grellón. Ahí tienen ustedes el cartel anunciador de la subida que él iba a hacer, y de Pontevin, que también va a hacer una aerostación juntamente con su mujer, de ahí que se hable de un matrimonio Poitevin. Y a este personaje que está ahí a caballo es denominado, según Javier, como el Sancho Panza de la aerostación, puesto que va a subirse en un globo montado a su vez a caballo. Y aquí, en este pie de foto, se puede ver cómo está montando un caballo preparado con los arneses para ser elevado en globo. Hay, como ya se ha dicho aquí, lo que me han precedido en la palabra, sociedades importantes aerostáticas en Sevilla, y normalmente algunas de ellas
como la que hace un pintor. Inocencio Sánchez no va a ser precisamente un hombre de ciencia, sino un artista el que se va a involucrar y va a conseguir una sociedad con lo que hoy día sería como una sociedad anónima, es decir, con socios que van a poner su dinero para facilitar, para propagar todos estos viajes aerostáticos. Y por último decir que hubo globos tripulados en la Feria de Abril de los años 1877, 1883 y 1890 en el Prado de San Sebastián. Bien, yo con esto no quiero extenderme más, el libro daría para estar hablando pues bastante más tiempo, pero ya voy a cortar aquí y le doy la palabra al que yo considero que es el auténtico protagonista de la noche, Javier Almarza. No sin antes agradecerle, por una parte, la amabilidad que ha tenido de invitarme a la presentación del libro y por otra también por el libro este que nos ha regalado con esta escritura fantástica que tiene, muy ágil, y además les recomiendo a ustedes que la lean, y no lo digo de forma retórica, como se suelen decir en las presentaciones del libro, sino porque de verdad lo merece. Nada, y muchas gracias. Otras menos, pero a todas espero transmitir el entusiasmo que hoy tengo, ¿no? Todo premiado, de todos premiados se espera ser agradecido, así que no les voy a librar de un breve capítulo de agradecimiento. En primer lugar al Ateneo de Sevilla, personificado en su presidente, Alberto Máximo Pérez Calero, y a la editorial Universidad, con José Beltrán, amigo también. Primero por la concesión del premio, y segundo por seguir manteniendo la tradición de convocar año tras año lo que es sin duda un gran incentivo para el investigador. Cuando alguien tiene un trabajo elaborado o la ilusión de llevarlo a cabo, es bueno tener expectativas de presentarlo a concursos, y si desde luego el premio es la publicación y una dotación económica, pues el estímulo es aún mayor. Así que yo doy las gracias, la enhorabuena también por seguir convocando este premio anualmente. En segundo lugar, quiero dar las gracias muy particularmente a Juan Ortiz, amigo ya desde el primer momento, que ha sido mi interlocutor con el Ateneo de Sevilla, que leyó con mucho interés la obra, la alabó mucho, y desde luego todas las sugerencias que hizo para mejorar, redondear el texto, pues han sido recogidas en la edición definitiva. Y a Manuel Castillo, pues la escritura del libro me ha permitido el conocerle, el contar con él como miembro del tribunal que calificó mi tesis doctoral. Que te voy a hacer una pequeña apreciación, has cometido un lapsus, has hablado de aeronáutica. Yo ya casi doy por agotado el asunto de la aeronáutica, y la tesis doctoral habla sobre invenciones y progresos técnicos en la Sevilla isabelina. No deja de ser una historia de la ciencia, que es lo que me interesa, al sacar a la luz los nombres de hombres y mujeres, que alguna hubo, que aunque no trascendieron o no han dado nombres a calles de nuestra ciudad, sin embargo hicieron un gran esfuerzo por aplicar en nuestro término todos los progresos científicos que se estaban dando en Europa en ese apasionante siglo XIX. Conforme el uso de la palabra ha ido viniendo para acá, ya me he ido, casi necesito un asiento un poco más lejos porque estoy abrumado. No vengo con nada preparado, así que me tendrán que disculpar incorrecciones, lapsus y silencios. Y bueno, empezaré hablando por el título de la obra. No quería yo que fuera la mía una simple historia de la aeronáutica encorsetada, como lo fue o como lo es un libro anterior que tuve sobre historia de la aviación, para aficionados a la aeronáutica. Sé que aquí hay muchos presentes, pero en el momento en que una manifestación científica, una máquina tan sofisticada como es un avión o un globo aerostático en su momento, influye
de los más diversos sectores de la sociedad. Cuando aparece la ciencia, cuando aparece un progreso técnico, hace falta dinero, hace falta leyes, hace falta gobiernos que lo incentiven y fundamentalmente un público que pueda hacer uso de ellos y disfrutarlos. En el caso del libro, pues me preocupé o quise la buena intención de que fuera lo más descriptivo posible. Por eso ciencia y espectáculo son palabras que aparecen en la cubierta y por supuesto la franja cronológica que cubre, ¿no? Desde finales del siglo XVIII y del XIX. Manuel Castillo, que ha hecho un perfecto resumen de lo que es el interés de la humanidad por volar, desde los mitos de Ícaro, el lograr el vuelo mecánico se convirtió prácticamente en una obligación científica. No ha habido generación que no lo haya intentado. Hoy sabemos ya que en el 99% de los casos errando la forma de volar, batiendo alas era imposible. Esta máquina de Guzmán, nada más verla se ve que no vuela. Y además yo voy a dar por hecho que la fecha clave es la del primer vuelo de los hermanos Montgolfier. Porque cuando se produce un evento tan importante como volar, un hallazgo científico, sencillamente se transmite y perdura. Cuando se dice que no se sabe o que no se puede describir cómo es, hay muchos clérigos en la historia que han inventado métodos de vuelo, pero que después se quedan en nada, son noticias que se recogen. Desde luego, yo pienso que si eso hubiera ocurrido, hubiéramos sabido cómo volaban en el siglo XIV, el XIII o el XVIII. Leonardo da Vinci no creo que lo consiguiera. Y estaba cerca, estuvo cerca, pero no lo consiguió. Yo creo que si lo hubieran conseguido, nos hubiéramos enterado, se hubiera transmitido. Así que el libro comienza con el vuelo de 1783. Los hermanos Montgolfier, que eran propietarios de una fábrica de papel, construyen un globo de papel y tela, calientan el aire que hay en su interior y vuelan. Y eso es algo que hacen públicamente y además que es muy fácil de reproducir. La noticia se corre inmediatamente, comienzan los vuelos tripulados, primero por animales que sirven de cobaya, para ver si se puede respirar en las alturas y si eso es saludable o no. Y luego se pierde, o sea, la bibliografía al respecto, la prensa de la época, los boletines oficiales, las revistas científicas ya se llenan, se saturan, porque realmente es una gran noticia. Por eso yo doy por hecho que el primer vuelo que está documentado es el de los hermanos Montgolfier. Digo vuelo por no decir elevación de un globo. Realmente lo que hace un globo no es volar en el término absoluto o global que alcanzan las aves, que era a lo que se aspiraba, ¿no? El globo aerostático nace con un problema desde el principio, y es que es imposible dirigirlo en el aire. Al ser una masa de aire, en el momento en que se eleva y se convierte o se integra en ese mismo fluido que es la atmósfera, pues está a merced de los vientos, y el aeronauta lo más que pudo alcanzar, con diferentes técnicas mejoradas, fue el momento en que se elevaban, el momento en que bajaba, si acaso ya con más especialización, coger algún viento dominante a determinadas alturas y caer donde Dios quisiera, porque eso era realmente también una aventura. Ya les digo que la noticia corre rápido por toda Europa, llega a España y apenas en 6 años en Sevilla ya se están haciendo los primeros experimentos con globos aerostáticos, y son precisamente los profesores y alumnos de la escuela de mareantes de San Telmo, lo que después fue el Palacio de San Telmo, que ocuparan los duques de Montpensier. Se dedicaba a instruir a los marineros que debían gobernar las naves de la Marina Mercante y la Marina Militar del Reino de España. Esos son los primeros inventos, los primeros experimentos. Y es cierto que el primer vuelo es el de precisamente Vincenzo Lunardi, un afamadísimo aeronauta italiano que después de triunfar en Inglaterra, en Londres, después de volar delante de Carlos IV en Madrid, lo hace coincidiendo con la visita del rey en 1796. A partir de aquí,
y todos los aeronautas que pasan por la ciudad son hombres ilustrados. De hecho, el globo aerostático se considera una máquina que nace del pensamiento ilustrado, por el que el ser humano, el género humano es capaz de crear máquinas que mejoran la sociedad. Todas las funciones la funcionalidad que se le intenta buscar al globo son positivas. El globo pretende ser un buen mecanismo para conocer la composición del aire, es un buen método para la fotografía aérea, y también se intenta que sea un buen arma de guerra, pero realmente el globo aerostático, salvo la capacidad que tiene de observación en altura, pues se convierte en una máquina muy vulnerable, y el propio hecho de no poder ser dirigido en el aire, pues la verdad es que no le hace fraguar como auténtica máquina de guerra. A partir, entrando ya en el siglo XIX, después de, digamos, un hueco amplio que se produce con la ocupación francesa, todo el siglo XIX está plagado de visitas de aeronautas, normalmente de origen francés, que tienen una gran formación intelectual, son hombres cultos, son físicos, son astrónomos, que bueno, encuentran en la aerostación una manera instructiva de enseñar ciencia aplicada. Se aplican fundamentos básicos de física y de química, creando un espectáculo que les sirve para ganar dinero. Es decir, son realmente, se convierten en obreros del aire, y con el marchamo de realizar experimentos científicos, pues crean un nuevo tipo de espectáculo, que la verdad es que del agrado de todos, porque realmente asistir a una función de globo en las que in situ se elabora el gas hidrógeno, el peligrosísimo gas hidrógeno que arde prácticamente sin llama visible, que prácticamente es inodoro, y que se creaba en el propio momento mediante una mezcla de agua, limadura de hierro y ácido sulfúrico, que se encorsetaba en tinajas, el gas se canalizaba en tuberías hasta que se elevaba el globo. Pues la verdad suponía un peligro que no pocas veces se demostró gravísimo, máxime cuando, transcurrido el siglo XIX, se inventaron nuevas formas de adornar el espectáculo. Asistimos a elevaciones de globos de hidrógeno con fuegos artificiales encendidos a su alrededor, ¿no? El resultado, pues, se lo puede imaginar. No me voy a extender mucho en el resultado, porque me voy a escudar un poco en defender el libro como una novela, porque no voy a desvelar el final de muchos capítulos. Sigo un orden cronológico, y la verdad es que todos tienen un final un poquito inusitado. Previsible mucho, pero inusitado. Ocurre otro fenómeno. La España del siglo XIX sigue una tradición que vemos visible en Europa y en Estados Unidos. Los gobiernos liberales empiezan a proteger las ideas inventivas, de modo que dictan leyes para que el hombre de ciencia o el artesano que inventa un procedimiento que se puede aplicar a una nueva industria o a mejorar a una que ya existe, pues tenga la garantía de que al menos durante un tiempo determinado puede poner en práctica esa idea, lucrarse con ella, para pasar luego al dominio público. En el caso de los globos aerostáticos, pues pasó lo mismo. Fue un auténtico boom inventivo, porque claro, como les dije, el principal problema era no poder dirigir la nave una vez que se elevaba. Entonces toda la comunidad científica y la no científica intentaron hallar un método fiable y verdaderamente útil para eso. Desde luego el que lo encontrara triunfaba. Después de los Montgolfier hubieran pasado la historia con letras de oro, ¿no? Ocurre entonces que en Sevilla, pues, se produce ese movimiento también. En Sevilla hay un importante movimiento inventivo, con pocos resultados luego a la larga, pero se inventan máquinas y procedimientos de todo tipo. El globo aerostático no escapa a esta opción. Es así que, como ha nombrado Manuel Castillo,
gente humilde, de profesiones que no tienen nada que ver con la aeronáutica, como la de Inocente Sánchez en 1858, que llega a Sevilla desde Guadalajara, pretendiendo haber inventado un procedimiento para guiar el globo, nos puede parecer un poco pusilánime, pero resulta que con su dialéctica es capaz de convencer a hombres de ciencia, a políticos, a grandes capitalistas, que son los que poseen el dinero suficiente para financiar unas empresas siempre costosas. En este caso, la de Inocente Sánchez se basaba en construir un globo aerostático enorme y una máquina que él decía que funcionaba. Yo creo que con la lectura del libro se sabrá si funcionaba, si no funcionaba y cómo acabó la historia. Es verdad que Inocente Sánchez aprovechó esta legislación que estaban dando los gobiernos de época de Isabel II y solicitó su privilegio de invención. El gobierno daba a todo inventor una cédula de invención por un periodo, normalmente unos 5 años, en el cual el inventor pues, tenía tiempo. Esa era la principal ambición del inventor, hacerse con dinero, porque todos se autodefinían como pobres, que habían llegado a la solución del problema con mucho trabajo, muchas veces por una inspiración de la divina providencia, muchos o casi ninguno realmente con cálculos matemáticos o físicos que pudieran sostener una idea. Hoy día leemos esos privilegios de invención, esos expedientes que presentaban y bueno, pues nos parecen, la verdad es que un poco infantiles, al uso ilusorios, pero bueno, quizás fuera por la ignorancia general que había en el momento, llegaban a convencer a un grupo de personas que eran los que convenían, los influyentes, los que tenían dinero, y construyeron globos, construyeron mecanismos y bueno, se pusieron en vuelo. Unos fracasaron y otros, pues creemos que también porque el globo en su evolución a lo largo del siglo XIX no hace más que reinterpretarse y no es sino hasta que el globo toma la forma elipsoidal y se le pone un motor de combustión con una hélice, cuando ya a finales del siglo XIX pues se está logrando el vuelo mecánico. Lo que pasa es que la aviación empuja fuerte, Otto Lilienthal hace sus vuelos planeados y a partir de ahí la ciencia se va a orientar desde luego sobre el vuelo con los más pesados que el aire y el vuelo planeado y auxiliado por un motor. El asunto del espectáculo, que también está reflejado en el título, pues así es, a lo largo de los años del siglo vienen aeronautas que ocupan espacios públicos de nuestra ciudad, por el que transitamos constantemente. Son el Prado de San Sebastián, en los días de feria, es la Plaza de Armas, cuando delante de la estación del ferrocarril había una gran explanada que estaba dedicada a usos militares normalmente, exposiciones industriales y de ganado también se hacían, y se ocupaban grandes espacios públicos donde se podía inflar un globo y cobrar una entrada, que era fundamental. Normalmente se cobraba una entrada cuando no estaba financiado por el Ayuntamiento de Sevilla, que siempre estuvo muy abierto a todas estas iniciativas. El centro principal donde en Sevilla se realizaron grandes funciones de globo fue la Plaza de Toros de la Maestranza. Era el ámbito perfecto, acotado, con sus asientos y en fin, muchas veces en espectáculos únicamente donde solo el globo era el protagonista, otras después de corridas de toros, pues ahí había un foro impresionante para hacer estas elevaciones. El público variopinto, el público desde el ciudadano de a pie hasta reyes. Carlos IV, Felipe II durante su estancia obligada en 1723, también fue testigo desde el Alcázar de la elevación de un globo aerostático. Durante ya la reina madre, Isabel II, estuvo presente en elevaciones de globos durante la Feria de Abril y el resto, pues ciudadanos, hombres y mujeres de nuestra ciudad que se adiestraron en los 10.000 usos que se le podía dar a un globo aerostático. Durante el trabajo
hemos averiguado cosas sorprendentes y una de ellas quiero hacer hincapié. Cuando se construye historias de las sociedades y queremos ver el papel que ha tenido la mujer en distintos aspectos de la sociedad, de la época, prácticamente requiere dedicar un capítulo aparte, recopilar mucho para hablar de un sector en el que ha predominado la mujer. Hace falta extenderse mucho en el tiempo para crear un capítulo pequeñito, pero en el caso de la aeroestación, al hilo del discurso y del relato, la presencia de la mujer está desde el primer momento. Estos aeronautas venían con sus mujeres, algunas igual de cultas, igual de preparadas, algunos eran músicos, tenían también sus inquietudes intelectuales y científicas, y acompañaban en los vuelos a estos aeronautas. Muchos de los aeronautas que pasaron por Sevilla acabaron mal sus días, y el negocio familiar pues cayó en manos de las mujeres. Sus mujeres fueron las que tomaron los trastos, siguieron volando el globo y siguieron haciendo sus exhibiciones. Y por último, quiero destacar también algo que siempre me ha interesado mucho, que es la reacción del público ante la presencia de una invención nueva, de un nuevo procedimiento. El caso del globo es también paradigmático, porque tenemos el público, digamos, adiestrado, un poquito más informado de la capital, que se somete al protocolo del globo, paga su entrada religiosamente. Algunas veces hay algunas disputas por los asientos, en fin, hay problemas. Pero bueno, disfruta del espectáculo y sale después tranquilamente de su plaza de toros contando lo que ha visto. Y otro público periférico, que carente de información, muchas veces sometido por la superstición, pues toma el globo realmente como un objeto del diablo. Es que había gente que realmente no sabía que era un globo aerostático y no lo supo hasta que lo tuvo encima de su cabeza. Una vez que el globo caía a tierra, como ya les digo, el piloto o la aeronauta no tenía ese control, pues podía pasar de todo. Y de hecho pasaba de todo. Los aeronautas procuraban, mira que en un globo aerostático no hay que llevar mucha carga, pero comida, vino de regalo y un par de pistolas llevaban mucho, y armas blancas. Con eso lo digo todo. Vamos a considerar que es una novela y no voy a desvelar el final. En fin, estos son algunos de las cosas que he aprendido yo. Quiero terminar sencillamente, si me lo permiten, dar gracias también bueno, esto no se escribe, lo escribe uno, pero realmente los datos se sacan de los archivos y los centros documentales que tan necesaria existencia son. El globo aerostático ha dejado, su paso tan importante, que ha dejado huella en archivos tan aparentemente dispares como el de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla o el fondo histórico de la Real Academia de Medicina y Cirugía, de donde también he sacado datos, el archivo de patentes y marcas de Madrid, por supuesto el archivo municipal y la hemeroteca de Sevilla, en fin, y también el apoyo que da hoy el uso el acceso a la documentación vía internet, ¿no? Cada vez es mayor el trabajo que instituciones como la Biblioteca Nacional de España o la Biblioteca Virtual de Andalucía están haciendo para poner a disposición del investigador un riquísimo patrimonio que, sin los motores de búsqueda actuales, sería prácticamente imposible localizar determinadas noticias, ¿no? No quiero extenderme más porque tampoco quiero aburrir, no quiero... Me decían que podíamos abrir un capítulo final de... Muchas gracias, don Francisco Javier Almanza Madrera, doctor. No solamente los médicos somos doctores, sino también personas como usted. Muchísimas gracias por traer este interesante libro. Nada más la documentación, las pastas son una maravilla, la fotografía que traes. De la intervención, el trabajo de vestir, como yo digo, a este libro como un señor para salir bien. Yo se lo debo a mi amigo Santiago Márquez, diseñador gráfico y fotógrafo,
que ha sido el que ha ideado las cubiertas que realmente a mí me encantan. Vamos a ver. Bueno, el autor trabaja en la hemeroteca de nuestra querida Sevilla. Gracias, Elena, por ese trabajo que llevas haciendo, que nos enseñó ese gran profesor, don Alfonso Bravo Garrido, para el cual tengo un gran recuerdo. Perfectamente traigo a mi memoria cuando por primera vez llegaron a la casa, porque lo compró el ayuntamiento, las primeras cajas de los fotógrafos, y me acuerdo que venían, pues las cajas estaban allí apiñadas y apiladas, y con el esfuerzo que había hecho de investigar y meter toda la documentación, bueno, tuve la oportunidad de verla, y efectivamente hay fotografías muy curiosas, como por ejemplo la firma del acuerdo que hizo el Ayuntamiento de la Segunda República, el Ayuntamiento sevillano, con el señor Ekener, que era el dueño del Graf Zeppelin, que quisieron hacer en Sevilla el aeropuerto terminal. Era una gran aventura que durante la Segunda República se intentó y que no fue a más. Yo lo que quiero es agradecer la presencia de todos ustedes, porque ha sido una tarde, como dije antes, memorable para Sevilla. Aquí pone la aeronáutica en Sevilla, efectivamente. El hermanamiento con la universidad pues es permanente y constante. Gracias a José Bertrán Forte por seguir trabajando en este trabajo. Nunca me has dicho, perdón por la redundancia, seguir continuando el trabajo de tantos años y que ojalá sea por mucho más. También al profesor que nos ha traído aquí la presentación del conferenciante y del libro en sí también, don Manuel Castillo Martos, que lo ha hecho con una gran énfasis, me ha encantado. No necesitaba ni micrófono, para intervenir se le escuchaba perfectamente. A don Juan Ortiz Villalba por traer este premio que nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchas horas de trabajo, y bueno, y el que los tesoreros pues estén para eso, para procurar que se publique el libro tan extraordinario como este. Y a mí me llama la atención que se haya dedicado tantos años el profesor, doctor don Francisco Javier Almanza a este trabajo, porque la verdad es que es muy curioso. Tiene escenas que tienen ustedes que verla. Por cierto, el doctor Hermosilla, que fue muchos años antes que yo presidente, decía que ya este libro no es suyo, sino que es de todos. Sí. Y la verdad es que es un libro que merece la pena verlo, tiene imágenes preciosas, sobre todo, como muy bien ha dicho él, vinculados con la Real Maestranza, y yo le agradezco también la presencia, como he dicho en un principio, de don Julio Serrano Carranza, que tener aquí a un coronel de aviación de nada menos de acuartelamiento de Tablada es un honor. Muchísimas gracias, mi coronel, por su presencia, porque lógicamente tiene que estar aquí, y así ha sido. Le agradezco mucho su Ateneo, como el de todos ustedes. Y yo sin más quiero darle las gracias a don Juan Ortiz Villalba por este esfuerzo que estamos haciendo entre todos los ateneístas, y que nos acompañen en el día de hoy la mayoría de todos ustedes. Muchísimas gracias, y bueno, muy pronto traeremos el siguiente premio, que será el 12º premio de historia del Ateneo de Sevilla. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y levantamos la sesión. Muchas gracias. No dejen ustedes de pasar por el mostrador, que el Ateneo tiene el gusto de regalarles una película a cada uno. No voy a dar Esto era muy fuerte. O sea, va progresando. Otra vez, mira cada uno. Para que sí, estoy diciendo. Yo creo que tenemos aquí los dos hoy. Pero cuando estaba ahí lo de Elena, Ponte ahí, alguien ponte con Juan, ponte con Juan. Ahí con tu familia, ponte con tu familia también. Venga, mira. María Roberta.
¿Te ha gustado el acto? Magnífico, magnífico. Después te lo mando. Después te lo mando. Está precioso, vamos. De categoría. Sacar dinero, yo no sé dónde cómo hacemos todas estas cosas. Yo no sé. Pues yo, hacer el cupón del Ateneo. El del 11. ¿Por qué no la venía aquí? Porque he llegado después de que tú hablas. Yo soy medio por Muy bien, muy bien. Guapa. Toma, Tú y María Ángeles. toma, tú tienes el libro, ¿no? Toma. Eso que haces tú con tanto Yo libro. me lo llevo para la biblioteca ahora, le voy a decir que lo dedique a la biblioteca. No digo si te voy a regalar algún libro después de... ¿Cuánto que más precio? Oye, y además que el Ateneo regala el libro, ¿eh? Esto ya no sé cómo Eso lo es hacemos. lo que te esto- digo yo, que el único sitio que presentan un libro lo regalan. Puede ser una saco fe, ¿eh? ¿Qué quiere llamar a la Mira, gente? una saco fe. Mira ahí. La foto está muy bien. ¿Qué más quiere la gente? Es raro, porque es que... Ay, pues mira, me gustó. Que yo salgo siempre muy mal. Está muy bien, está muy bien.
Muchísimas gracias. Oye, antes de darte todas las cosas en la mañana. Eso lo voy a dejar aquí, se lo he dicho ya a Paco y a Rafael. Lo voy a dejar aquí para mañana. A Rafael, Que mañana tenemos aquí una conferencia también de las compañeras. No paramos. Y tú no sé por qué no estás. No, a ti te hablo de este año. Tú no entras a la caseta a conocer a la calista. La dejé en un pueblo nuevo. Montado de lona. ahora no te vayas a morir. ¿No has leído que te lo he dado? ¿No has leído que te lo he dado? He estado con tratos con un gitano en casa de mi cuñado, en la casa de mi suegro, para poderse llevar a todos los pueblos. Decía el tío que era gratis, se anunciaba gratis. Y ahora empezó diciendo que quería 250 euros. ¿En cuánto crees que me lleva todo? 50 pavos. Pero con otros intereses detrás. Que vayamos lejos. No, estamos ahí fuera. ¿Qué queda? Estaba filmando. No, bueno, luego la hierba de atrás. El de atrás De los Playmobil. De los Playmobil no he hablado, me he quedado sorprendido, ¿eh? No hablo, yo soy un profesional. Eres Ángel, ¿no? También. No, pero es El que vuela es ese, ¿eh? El que vuela es el de allí. Lo del Ateneo, es que no era. No venía ni. Me he mandado a la gente aquí. Es importante. ¿Tú estás en el Ateneo? Con la ganación de la colectividad. Para que me veas así. El dato. El dato es mejor. Una cosa, la parte de él, se puede la asesora. La que dice que la borre, que la borre. La parte de la voz de ya estamos en contacto, ¿no? Tenemos que quedar y yo que tengo que ver volar no, pero te tengo que hablar. Pero ¿cómo funciona eso? Comentaba tú a tu primo, que es compañero mío de trabajo, que decía lo de los locos y demás, y que los que seguimos volando ahora somos también un poco locos. Se monta la gente en Me lo cacharros. decía este hombre, Julio, el coronel. Tenemos que hablar porque hay algo común, digo, hay algo común. Los sustos no llevamos todavía. Bueno, a ver, cuidarse. Hay que conocer bien el medio. El medio que se envuelve. Gracias a la historia se aprenden cosas. Gracias, Oye, es el mío. Carlos Valera. Valera. Como Juan Valera. Valera, como Juan Valera, el escritor. Pásalo bien en la conferencia. Y abríguete que es violento. No, es que pasan calor. Mira para allá. ¿El tuyo también falta? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. Pues sí, ¿eh? Pues sí. Es simple, pero Tú has hecho. hay que hacer las cosas, ¿no? Este es mío. Sí, lo hacemos. Luis, qué gran representante del Ayuntamiento de Sevilla. No hemos quedado de amigos nomás. ¿Por qué? ¿También te estás preguntando? No, digo, pero yo estoy prejubilado. No, yo me tiré allí a 11 años. Yo hice junto con Elena. Es verdad. Sí, es verdad. Que estuviste siempre. Pasa que salieron las oposiciones. Pero mira. Ah, venga. Los fotógrafos nunca salimos, ¿te has fijado? Nunca. Empezamos detrás. ¿Alguna hora? Ahora que yo tío, Déjame esa cámara. Sí. Está lista, ¿no? Sí. Aquí.
Luis, ponte que la vamos a hacer Ahora cuando mire. me ha dado 2 besos. Mira para acá, un momento. Ponlo automático, yo no tengo automático. ¿Cómo va esto? Yo no sé de Canon y no sé cómo va esto. Ahí salta el fleco. ¿Te ha puesto el verde del puntito? Sí, sí. Venga, vamos, segundo intento. Ahora sí, ¿no? Muchas gracias. Alguna entre no habrá parpadeado. Te vas a poner potente ahí con la tuya. Yo se le llevo una para la suya, para que saque el contenido. ¿Yo también? Sí, joder. Ah, digo, si se la deja ahí, me digo. En el vídeo vaya un segundo. Ya con eso vale. Esto va muy bien, estos son las sin espejo, estaban estupendos. Hola, Bustamante, hermano disco. Estaban... ¿Por nada de luz? No, eso es electrónico, pero se ve estupendamente. ¿También es vídeo? Sí, sí, es 4K además. 4K. Sí, sí. ¿Esta cuánto sale? Esta es cara, esta sale por 700, 800 por ahí, porque lleva el sensor de 1 pulgada grande y todo eso. ¿Vídeos de cuánto? Esta como la tengo yo la tengo ilimitada, pero está retocada. Tiene un truco de una serie de teclas, no sé qué, que además la tengo pasada en NTSC que te da además más líneas. Esto no para. Va perfectamente, sin problema. Es que son las maravillosas. Va bien, bien, bien. Lumi en vídeo va muy bien. Es que con nada de luz, yo he visto que las que he puesto, la diferencia es bestial. Sí, es que va muy bien. Mari, ponte tú ahora ahí. Y ahora ya al niño yo que me lleva los correos. ¿Qué momento es histórico? Porque vale que no sé por escrito que el M1 corría más que el otro. ¿Cómo se escribe tu apellido, tío? Ponga Mansa. Déjame tu móvil, Javier. 605 49 98 78 78. Sí. Dale. Javier Almarza. Escritor. Escritor. Toda la misma noche te la mando yo a contar.